Les voy a pedir que abramos nuestra Biblia en el libro de los Hechos. ¿Alguien se acuerda qué sigue hoy? No los escuché. Capítulo 11. Sí. Bueno, pues vamos a abrir nuestra Biblia ahí. En el libro de los Hechos, capítulo 11. Y vamos a leerlo. ¿Ya está conmigo? Sí. Ponga ahí sus ojos y vamos a leerlo juntos. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serán salvos tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiera estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas oídas a la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio.
Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hombres que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Acompáñeme a hacer una oración, por favor, ahí en su lugar. Amado Señor, te damos muchas gracias por este que es tu día, por permitirnos estar aquí. Hoy con fe nos acercamos a ti y te pedimos que bendigas nuestros corazones con tu palabra. Nos disponemos, Señor, sabedores de que solamente te interesa nuestro corazón, Dios. Por eso lo abrimos hoy delante de ti para que pongas tu palabra. Oro por cada uno de mis hermanos para que puedan escuchar una porción que sea específica, especial para cada uno de ellos, que provenga de tu parte, que trastorne el corazón, que traiga luz, que traiga esperanza, que exhorte, que ayude. Señor, permítenos estar atentos durante esta hora. Te lo pedimos en el nombre hermoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues ahora sí hay una porción importante que avanzar. Vamos a tratar de abarcar prácticamente todo el capítulo 11, así que vamos directo. Y a manera de introducción, ya hemos platicado un poquito de Lucas. Lucas es el autor del Evangelio de Lucas y también del libro de los Hechos. Y Lucas, podríamos decir en dos palabras, que es muy selectivo y que es muy conciso. No tiende a dar muchos detalles. Él, tal vez por su profesión de médico, es muy preciso y va directo al punto en cuanto a su narrativa. Sin embargo, en lo que se refiere a la visita de Pedro a casa de Cornelio, ya lo he comentado las semanas pasadas, pero yo no sé si usted ya lo notó, es bastante minucioso. En esta porción sí Lucas dedica mucho tiempo. Mire, para que nos demos una idea, dedica prácticamente 1,5 capítulos de la Biblia a este suceso. Desde el capítulo 10, versículo 1, hasta el capítulo 11, versículo 18, más o menos es cuando cambia la narrativa de Lucas. Y como contexto, nos vamos a ubicar, nos deja Lucas que está Pedro viviendo en casa de Cornelio. ¿Sí? ¿Se acuerda? Ahí estamos en este momento. Sabemos que no estuvo perdiendo el tiempo, que estuvo discipulando a las personas que estaban ahí, a la iglesia que estaba ahí. Y entonces ahora Pedro va a Jerusalén, después de todo lo ocurrido en casa de Cornelio. ¿Y qué pasa? Que lo recibe la iglesia de Jerusalén y le piden una explicación. Están, podríamos decir, molestos o tal vez desconcertados de lo que se enteraron que sucedió en casa de Cornelio. Y Pedro les ofrece una explicación. No pone resistencia ni quiere poner, no hay conflictos y se las da. Y lo que Pedro les explica es cómo fue que Dios derribó aquella barrera que existía entre el pueblo judío y el pueblo gentil. Ya sabemos muy bien, llevamos varias semanas hablando de esto y ya sabemos qué tipo de barrera era y qué tan profunda y fuerte era. Y entonces Pedro les explica cómo es que Dios hizo esto y que ahora los gentiles forman parte de la iglesia. ¿Ok? Ese es nuestro contexto el día de hoy. ¿Se acuerda usted de los samaritanos? ¿Sí? Que vimos muy especial ahí la historia de cómo por la dispersión Felipe sube al norte y les predicó y dice, y todos prestaban atención a su mensaje, en Hechos 8, versículo 6. Bueno, pues cuando ocurrió esto de los samaritanos, la iglesia de Jerusalén no hizo problema. Y miren que había un conflicto entre los de Jerusalén y los samaritanos. Pero cuando eso sucedió, no hubo problema. Pero ahora que sucede esto con los gentiles,
Ahí sí brincaron, ahí sí dijeron, a ver, espérame, ven acá, Pedro. Y con este contexto, ahora sí vamos a iniciar nuestro recorrido por la Escritura el día de hoy. Hechos 11, por favor, acompáñenme en el verso 1. A muy grosso modo lo vamos a dividir en dos partes. Yo no sé si su Biblia es como la mía, pero esta primera parte, el encabezado dice, informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. ¿Sí? Ok. Y la segunda porción, más adelante en el verso 19, ¿qué dice? La iglesia en Antioquía. Entonces, de esa manera lo vamos a tratar de dividir. Y comenzamos con Hechos 11, 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra. Pedro todavía estaba en Cesarea, en casa de Cornelio, cuando la noticia ya había llegado a Judea. Es lo que nos está diciendo esta porción. ¿Qué les dijeron? Que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Oiga, yo le pregunto algo. ¿No debería ser causa de felicidad? ¿Sí o no? Oye, ¿qué crees que en la región tal? Oye, pues qué bueno, ¿no? Pero ¿qué cree? No fue así. No fue causa de felicidad, sino que más bien fue causa de disputa y de envidia para los que estaban ahí en Judea. Versículo 2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, ahí está, disputaban con él. ¿Quiénes? Los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? 1. Y 2, ¿y has comido con ellos? Esos son los 2 puntos importantes. Antes de eso, número 1, ¿quiénes disputaban con Pedro? Dice la Escritura, los de la circuncisión. ¿Qué disputaban con él? 2 puntos. ¿Por qué había estado en casa de hombres incircuncisos? ¿Y por qué había comido con ellos? Muy bien. ¿Quiénes eran estos de la circuncisión? Muy rápido. Eran un grupo de creyentes judíos que conformaban la iglesia de Jerusalén, para no ser no entrar a muchos detalles. Entonces ellos no consideraban adecuado ni propio que ahora los gentiles formaran parte de la iglesia, que fueran cristianos. Y entonces lo que dicen, ok, si esto va a ser así, si ellos gentiles ahora se van a llamar cristianos, entonces lo que sí les vamos a exigir es que tienen que vivir como judíos. Tienen que hacer una serie de rituales como los que hacemos nosotros, específicamente 2 cosas: circuncidarse y obedecer la ley de Moisés, si es que quieren los gentiles ser cristianos. Esa era un poco la idea de este grupo de personas. Más adelante, en Hechos 15:5, no vaya, se lo voy a leer. Dice, algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos, 1, y mandarles que guarden la ley de Moisés. Vamos a ir para allá pronto, si Dios nos permite. Hechos 15:5. Y ya que sabemos quién es este grupo que le está reclamando a Pedro, lo otro eran los 2 puntos que están discutiendo, debatiendo con él, y es, ¿has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos? Seguro te comiste unos tacos de puerco, unos camarones al ajillo ahí con este Cornelio. Pregunta, ¿esto es lo que había sucedido en casa de Cornelio? Pregunta, díganme sí o no. No, ¿no? O sea, ¿solamente fue y vivió un tiempo ahí y solamente comió con ellos? No. Yo creo que no, yo creo que ocurrió un milagro histórico. Esa barrera que derribó el Señor fue algo increíble, y el reducirlo a un simple hecho de, oye, ¿estuviste viviendo ahí? Oye, ¿comiste con ellos? ¿Compartiste la mesa? ¿Y qué comían, Creo que eso tiene un poco más de tintes de chisme. Diga, chisme.
¿Le gusta el chisme? Bueno, no me diga. Yo no sé si este grupo, además de haberse enterado que vivieron en casa de Cornelio y que comió con ellos, se enteró que mucha gente se salvó. ¿No cree? Porque si se enteró de esto, no se lo preguntó. Hicieron a un lado lo verdaderamente importante para un par de puntos que no serían tan importantes cuando hablamos de la salvación. Solo es, ¿dónde te hospedaste, Pedro? Oye, ¿y qué estuviste comiendo esos días? ¿Con quién comías? Pero lo importante realmente no lo preguntaron. Y esto nos deja ver que ellos más bien tenían un concepto de lo que había sucedido como si Pedro se hubiera manchado, ¿no? Como si Pedro hubiera profanado su ministerio apostólico. Sí, ¿qué hiciste, Pedro? Pero, ¿qué nos enseña realmente esta porción de la Escritura? Que siempre ha causado mucho daño a la iglesia el empeño de algunos grupos que se creen poseedores de la verdad. Y al estar en esta posición tan cerrada, como si fuera un monopolio de la verdad, tienden a excluir. Como de, oye, tú no estás de acuerdo conmigo, no, y entonces te excluyen. ¿Sí? Esta es la parte medular de esta porción de la Escritura. Y en lugar de reprocharle a Pedro de manera acalorada, ¿cuál es la respuesta de Pedro? Simplemente comienza a darles un relato que ya lo vimos con anterioridad, pero comienza una vez más a darles una explicación. Y aquí voy a ir, se los voy a leer, porque ya lo tenemos muy leído. Si no me equivoco, fue cuando ocurrió. Después, cuando le explican los hombres que llegan a llamar a la puerta, después lo vuelve a escuchar cuando está ya con Cornelio, y esta sería la cuarta vez que lo vamos a escuchar. Entonces, se los voy a leer y vamos a avanzar. Versículo 4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, 2 puntos, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía y por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije yo, no, porque ninguna cosa inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba, al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, me dijo que fuese con ellos sin dudar. No tengas miedo, Pedro. Fueron también conmigo estos 6 hombres y entramos en casa de un varón, ya sabemos que se llamaba Cornelio, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Todavía suprime el detalle de que le dice que se está hospedando en casa de otro Simón, que es curtidor de las pieles. Esto ya no lo platica Pedro. Y versículo 16, entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, palabras del Señor Jesús les dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Muy bien, y hasta aquí Pedro termina la explicación. Ya acabó. Les da un resumen bastante completo de todo lo que había sucedido y termina su informe de lo que sucedió. Versículo 17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros,
que hemos creído en el Señor Jesucristo, y les pregunta, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Mire, parafraseando un poquito, les dice algo así. ¿Alguno de ustedes quiere entrar en polémica con Dios? Dice, porque Dios es soberano y Dios es el que ha decidido hacer de los gentiles parte de la iglesia. Así como los judíos, ahora estamos igual, estamos en el mismo nivel. Y entonces les dice, miren, yo, Pedro, ni siquiera abrigo la idea de cuestionar a Dios. Ahí están ustedes si quieren platicar con el Señor. ¿Qué creen que hubieran pensado ellos? No, pues yo paso. Acordándonos de Job, cuando cuestionó a Dios. Versículo 18, entonces oídas estas cosas, ese grupo de la circuncisión, dice que callaron. Callaron y ¿qué hicieron? Glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento. Subráyelo. Arrepentimiento para vida. Al parecer, este grupo de personas escuchó la experiencia de Pedro y dicen, no, bueno, pues va, está bien. Sí, no, si es así, aceptamos la soberanía de Dios. Yo tampoco voy a cuestionar a Dios, dicen este grupo de la circuncisión. No voy a cuestionar a Dios y Él ya determinó darle salvación a los gentiles. En un sentido, los creyentes judíos habían levantado de alguna manera el mismo argumento que se levantó en la cabeza de Pedro cuando escuchó esto de mata y come. Que dijo, no, espérate, ¿cómo crees? Exactamente lo mismo estaban lidiando ellos. Entonces, si alguien podía entender esta situación, era Pedro. O sea, él decía, entiendo perfectamente lo que están pensando. Yo también lo pensé. Imagínense, y luego yo sí tuve que entrar ahí, ustedes no. Y yo sí me tuve que echar una cabeza de puerco ahí en un pozole. Ustedes no. Entonces, si alguien se lograba identificar, era Pedro. Y ahí estamos. Y ahí estamos. Y entonces está este grupo de personas, dice, glorificando a Dios. Glorificando a Dios. Pero vamos a poner atención en lo que dijeron. Y es, de manera que también a los gentiles ha dado Dios, ¿qué? ¿Qué dice? No escuché. Arrepentimiento. ¿Para qué? Para vida. Para vida. Mire, yo tomé 3 porciones diferentes del mismo hombre, o sea, Pedro, en sus 3 predicaciones, y se lo voy a leer. En el Pentecostés, cuando Pedro termina su defensa o su sermón, exhorta a arrepentirse de sus pecados. Se lo voy a leer, tome la nota nada más. Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón. Si puede subrayar su Biblia, subraye arrepentíos y subraye perdón. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. 1. 2. En su predicación en el pórtico de Salomón, que también ya lo estudiamos, ¿se acuerdan? Del paralítico que recibe el milagro. Después de que es sanado el paralítico, llama a la gente al arrepentimiento. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y 3, cuando Pedro reprende a Simón el mago, que también ya lo vimos, Hechos 8:22, le dice, arrepiéntete, pues de esta tu maldad y ruega a Dios. Si quizá
te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Entonces, ¿sabe algo? Mientras estaba yo estudiando este sermón, como que brincaban estas dos palabras, arrepentimiento y perdón. Están íntimamente relacionadas, arrepentimiento y perdón. Entonces, yo te puedo decir esta mañana, si tú aún, y no tienes que alzar la mano ni nada, solo es para ti, si tú aún estás luchando con culpabilidad, ¿hay alguna área de tu vida, algún tema que tú todavía te sientes culpable? Tal vez no te has arrepentido. Porque están íntimamente relacionados. Y cuando tú estás verdaderamente arrepentido, Dios perdona. Es lo que hemos leído en las 3 porciones. En los 3 sermones de Pedro, tratan la misma estructura del arrepentimiento y el perdón. Amén. Sabemos que el arrepentimiento es esencial en el interior del creyente, ¿correcto? ¿Está de acuerdo conmigo? Pero lo que aprendemos de esta porción de la Escritura es que no es algo que se origina de manera natural en el corazón de las personas. O sea, no es algo así como de que una mañana despiertas y dices, no sé por qué hoy estoy arrepentido de cómo trato a mi esposa. Una tarde simplemente, estoy muy arrepentido de la forma en que trato a mis hijos, cómo les he hablado, cómo los he golpeado tal vez. No, lo que aprendemos en esta porción de la Escritura es que no es algo que se dé de manera natural en nuestros corazones, sino que es algo que Dios da. ¿Me siguió? Por lo tanto, la aplicación que podemos obtener de esta porción es que yo puedo orar. Yo puedo orar pidiéndole a Dios, Señor, quiero arrepentirme de este tema, pero no lo siento. No es algo que yo sienta en mi corazón. Puedo orar diciéndole, Señor, enséñame el pecado. Enséñame ese pecado oculto. Permíteme ver mi verdadera condición. Revélame mi verdadera condición. Y concédeme el arrepentimiento. Y entonces si Dios me muestra, si Dios me lleva a ese arrepentimiento, Él mismo será quien me lave de mis pecados. ¿Ok? Y terminamos esta primera parte de lo que estamos estudiando hoy. Vamos a entrar a la segunda porción, lo cual me fascinó, me encantó, lo disfruté como hace mucho no disfrutaba una enseñanza. Y tiene como encabezado la iglesia en Antioquía. ¿Me sigue? Y yo lo dividí, es un esqueleto de 4 puntos. ¿Ya se durmió? Perfecto. 1, el nacimiento de la iglesia. Y tiene 3 subpuntos. Luego, el segundo punto es el nutrimento de la iglesia, la nutrición. 3, crecimiento de la iglesia. Y 4, vitalidad de la iglesia. ¿Ok? Y vamos a iniciar. 11:19, el nacimiento de la iglesia. Así tengo tiempo. Versículo 19, ahora bien, vamos a dar un giro de tema. Entonces, vamos a avanzar. Ahora bien, dice, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, o sea, de la muerte de Esteban, ¿qué pasó con ellos? Bueno, nos explica Lucas, pasaron hasta Fenicia, a Chipre y Antioquía. Subraye Antioquía. ¿Pero qué pasó con ellos, Lucas? Bueno, no hablando a nadie, sino solo a los judíos. ¿Ok? Vamos a ver ahora cómo es que se plantó y se regó la iglesia de Antioquía. Mire,
Antioquía era la ciudad más importante de Siria. Es más, era tan importante que es su capital. Nada más para que vayamos viendo. Y era sumamente reconocida. Más tarde fue la tercera ciudad más importante del Imperio Romano, después de Roma y de Alejandría. La tercera era Antioquía. Y en este momento de la historia eran más o menos 500,000 personas los pobladores de Antioquía. ¿Ok? Para que vayamos dándonos una idea. Y de esta manera nace la iglesia en Antioquía. Y en este punto del nacimiento de la iglesia yo quisiera hacer un subpunto y es un periodo de preparación. ¿Qué fue este periodo de preparación? Bueno, que los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, cometieron un error. O bueno, más bien fue ignorancia. Y es que se limitaron a pasarles el mensaje exclusivamente a judíos. ¿Ok? Y a manera de explicación, tal vez de aplicación, perdón, tal vez nosotros hemos hecho lo mismo, que en algún momento nos es revelado el evangelio, y yo no sé si te pasó, pero tú quieres hablarlo a mucha gente, pero a lo mejor te limitas solamente a la familia, y no, es para todos, pero tú solamente le hablas a uno o a alguno de tus vecinos o a un compañero de trabajo para ir viendo más o menos qué tanto sabes del evangelio y te limitas como ellos. Y nuestro punto siguiente es el progreso. Nace la iglesia, pero hubo un tiempo de preparación, nace y ahora comienza a progresar. Versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, subraye Antioquía, hablaron también a los griegos. Ahí está ya el avance, anunciando el evangelio del Señor Jesús, dice la Biblia. Finalmente, algunos creyentes de Chipre y de Cirene se atreven, dicen, pues vamos a hablarle entonces a griegos. Y la pregunta inmediata siguiente es, ¿qué les compartían? ¿De qué les hablaban? Y nos lo dice el mismo versículo, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Les hablaban de Jesús, de la persona de Jesús, de la obra de Jesús, lo que hizo en la tierra, los milagros que hizo, las palabras que dio, cómo sanó, cómo trajo salvación a muchos. Finalmente, vamos al tercer punto, que es el poder. El poder. Ya la iglesia nació y dice el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Cuántos quieren la mano del Señor sobre su vida? Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Ahí vemos la manifestación del poder divino. A través de unos cuantos, donde Dios puso su mano sobre ellos, estos poquitos empezaron a hacer testimonio. ¿Quiénes están aquí desde hace un año? Poquitos. Somos poquitos. Pero ¿sabe qué? Con unos poquitos en donde Dios puso su mano, la iglesia comenzó a crecer. ¿Y sabe qué pasó más adelante con esta iglesia? Fue el epicentro de la iglesia cristiana de los gentiles, unos poquitos. Y hasta aquí dejamos ese punto. Segundo punto, la nutrición de la iglesia. ¿Cuántos saben de nutrición? La nutrición de la iglesia, segundo punto. Versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Mire, el primer nutriente para una iglesia recién nacidita, así chiquitita, bebita, que encuentro en la Escritura, es la comunicación. Diga comunicación.
sin más preámbulos, hacen saber a la iglesia de Jerusalén lo que está ocurriendo en Antioquía. O sea que estaban bien comunicados, ¿no? ¿Sí lo puede ver o no? Es un elemento básico y hay una aplicación importante. Comuníquese conmigo. De pronto encuentro algún hermano o alguna hermana que están sentidos por temas que nunca hablaron conmigo o con nosotros. Yo digo, ¿por qué no nos dijeron? ¿Por qué nunca se acercaron a platicar? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Tenemos que tener una buena comunicación y como resultado vamos a poder tener una iglesia bien nutrida, fuerte. ¿Ok? Segundo punto, y enviaron a Bernabé a que fuese a Antioquía. ¿Ok? Entonces Antioquía les hace llegar la información, ellos inmediatamente toman a Bernabé y lo mandan a Antioquía. Diga, cooperación. Cooperación. Fíjese, como una vez que están enterados en Jerusalén, eligen ellos a la persona idónea y le dicen, ve. ¿Tenemos aquí personas idóneas? ¿Sí? 2 o 3. No está bien. Me contentaré con eso. Y entonces ellos toman a ni más ni menos que a Bernabé. Ya lo conocemos a Bernabé. Su nombre significa consolador. Literalmente, hijo de consolación. Y tengo que sacar una aplicación de aquí. Escúcheme con mucha atención. Esta iglesia necesita mucho de cooperación. ¿Algún amén? Si no pone usted lo que Dios ya le ha venido diciendo una y otra vez, vamos a tener una iglesia desnutrida. No vaya a decir amén, ¿eh? Ahí se lo dejo. Mire, me di a la tarea de preguntarle a una especialista, mi esposa, nutrióloga, y le dije, oye, coméntame un poco sobre la desnutrición. ¿Cómo es una persona desnutrida? Y muy rápido le voy a decir, el que tenga oídos para oír, oiga, Dice que al haber desnutrición, la persona desnutrida no controla su temperatura, siempre tiene frío. Una iglesia fría. Otra característica de la desnutrición es que la persona está deshidratada. Siempre tiene sed. Han salido algunas familias de este lugar porque consideran que el alimento que se brinda es muy pobre, no es suficiente. Tienen sed, siguen teniendo hambre. Otra característica de una persona desnutrida tiene desorientación. Hay un problema en su orientación tiempo-espacio. Desorientada. Déficit en la producción de neurotransmisores en las neuronas. No piensa bien. Una persona desnutrida no piensa correctamente por algunos neurotransmisores. Mielina, serotonina, dopamina. No piensa bien una persona desnutrida. Y por último, me dijo muchos puntos, pero estos fueron los que logré rescatar. Dice que dejan de producirse enzimas en la digestión y entonces hay trastornos digestivos. Y ahí me voy a quedar. Hechos 11:23. A ver si logra usted identificar el punto, el nutriente de una iglesia, que una iglesia necesita recién nacida.
Cuando llegó, 11:23, y vio la gracia de Dios. ¿Quién, hermanos? Bernabé. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿qué pasó con él? Se puso triste, se enojó, se regocijó y se regocija, pero hace algo inmediatamente. Exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Pudo encontrar el punto? Otro factor o elemento indispensable para la nutrición bíblica de una iglesia recién nacida es la consagración. Diga consagración. Y vamos despacio. Llega Bernabé a Antioquía y ve, se regocija. ¿Y qué es lo que hace? Exhorta. Exhorta, subráyelo, exhortó. O sea, animó al cuerpo, animó a la iglesia. ¿A qué, Sergio? ¿Qué les dijo? A que permanecieran fieles al Señor. ¿No saben qué especial? Por cierto, les manda saludos el pastor Chuy. Si alguien está orando por la visita de nuestros pastores, no deje de orar. Pero no quiero desviarme. ¿No saben lo especial que de pronto es? Van bien. Dice, van bien. Y esto es algo como lo que hizo Bernabé. Llega, se encuentra con aquello y los exhorta, anima al cuerpo y les dice, van bien, sigan así, apártense del mal. Dejen esos vicios, dejen esos pecados, derriben esos ídolos que se han levantado tantos años en Antioquía y sigan consagrándose al Señor, les dice Bernabé. La aplicación que podemos extraer de esta porción es: debemos permanecer fieles. ¿A qué? A la palabra de Dios. Por eso vamos nosotros verso a verso, verso a verso. ¿Está cansado? No lo sé, pero es la mejor forma de estudiar la Biblia. Versículo a versículo. Y entonces sabremos que somos pueblo de Dios. Sabremos que nos compró a precio de sangre. Sabremos que nos tomó de las garras de Satanás y nos trajo a una vida diferente. Amén. No abandone, hermano. No se baje del barco. No se aparte. Y entonces creceremos. Creceremos como iglesia. Amén. A ver, vamos al siguiente punto, versículo 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Y nuestro cuarto punto, nuestro cuarto nutriente es el carácter. Diga carácter. Mire usted, el consejo y la exhortación de Bernabé no provenían de sus labios o de que fuera un tipo muy intelectual. No, es que Bernabé tenía su MBA en teología y entonces, pues por eso dio ese consejo a la iglesia de Antioquía. No, el consejo que Bernabé, la exhortación que le dio a la iglesia en Antioquía fue de corazón y de un hombre con carácter. Dice la Biblia que Bernabé era bueno y lleno del Espíritu Santo. Y el resultado de un hombre de este calibre, crecimiento de la iglesia. ¿Sí vio? Así termina. Y una gran multitud fue agregada a la iglesia de Antioquía. ¿Cuál podría ser nuestra aplicación de este versículo? ¿Cuántos de ustedes desean, fíjese bien,
¿Cuántos desean ser usados por Dios? Y se vale que no, ¿eh? Es como, no, mira, yo a lo mejor ahorita estoy en otras cosas, no. Pero tal vez algunos sí quieran ser usados por Dios, para Dios. Yo te diría, llénate de la palabra y ríndete a Dios. Deja que Él sea quien te lleve y se vuelve muy especial el camino de la fe. Porque entonces somos instrumentos en sus manos. Y yo creo que hay muy pocas cosas tan especiales como esto. Saberte instrumento en manos de Dios es muy especial. Y hasta aquí terminamos el segundo punto. Tercer punto, crecimiento de la iglesia. Crecimiento de la iglesia. Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole, ¿qué hizo? Le trajo a Antioquía. Muy bien. El primer factor para un crecimiento en la iglesia es la ayuda. ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí está escuchando? Mire, Bernabé llega, ve todo esto y se da cuenta que es demasiado trabajo y que él no puede solo. ¿Y qué hace? Se puso a orar. Bueno, sí, seguramente, hermanos, pero a veces tendemos a espiritualizar todo y va y localiza otra vez a uno justo y correcto que pueda hacer esta parte y se llama Saulo de Tarso. Y va por él, va por él. Mire qué especial, porque Bernabé no tiene complejos. No, espérate, ¿cómo voy a traer a Pablo si Pablo, no, uy, no, me va a opacar, ¿no? Su sombra, no, oye, Bernabé, no, no importa, aquí está Saulo. No vemos esto en Bernabé, no existe ningún complejo. No se mete tampoco en temas de celos, se ponga celoso ahí porque llegue Pablo, algún tipo de competencia, no lo vemos, no lo vemos. Me encanta, vemos a un Bernabé con una actitud limpia, un corazón correcto, que no quiere ninguna gloria, ni mucho menos él ama la obra y entonces pide ayuda. Queridos, esta iglesia no va a crecer sin ayuda. Y hablo de esta porque de esta soy responsable hasta el día de hoy. Necesitamos Saulos, Saulas. Necesitamos ayuda en la iglesia. Y al igual que Bernabé, no me acompleja decirlo, No tengo problema con reconocer que necesitamos ayuda. Por favor, despierten. Respondan a ese llamado de una manera positiva. No es algo que haga Sergio, es un llamado de parte de Dios. ¿Cómo le vas a responder hoy? ¿Cómo le vas a responder ahora que es tan claro? Y les prometo, la palabra fue fluyendo y yo quedé maravillado. Versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Y qué hicieron? Y enseñaron a mucha gente. Mire, para que una iglesia crezca, necesita avanzar, avanzar, avanzar. No puede quedar estática, no se puede quedar quieta. Y lo que encontramos aquí es avance, avance. El crecimiento de la iglesia requiere avance y nos dice aquí la escritura que durante todo un año, puede parecer poco o puede parecer mucho un año. A mí me encantaría que alguno de nuestros pastores de Guadalajara se quedara un año
Un añito. ¿Cuántos querrían algo así? Con un añito no más. Pero se quedan un año y comienzan a ministrar a la gente, a instruirlos en la palabra, a prepararlos durante todo este año. Y entonces la iglesia comienza a avanzar, se mueve en Antioquía. Y la segunda parte de este versículo dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Nuestro último punto para el crecimiento es aceptación. Aceptación. Porque ya vimos que mucha gente se había añadido a esta iglesia por testimonio de unos pocos. Pero por primera vez obtienen un identificador que es cristianos. Cristianos. ¿Cuántos quieren nuestra manta que diga allá afuera, Casa de Oración Cancún? ¿Sí o no? Mire, esta palabra de cristianos es una palabra que contiene elementos hebreos, griegos y latinos. Pero más allá de entrar a ver un tema de este tipo, me gustaría más hablarles de lo que implica y es identidad. Identidad. Hombres y mujeres, portadores y representantes de la cruz. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Y cuántos pueden decir, yo he tomado mi cruz? Y aunque soy bien imperfecto y muy lejos estoy de parecerme a Jesús, cada día procuro ir hacia adelante, a que el Padre pueda grabar en mí la imagen de su Hijo, cómo hablo, cómo miro, cómo toco, cómo me dirijo, cómo manejo mis emociones. Y pretende ser como Cristo. Y por último, cuarto punto, la vitalidad de la iglesia. Es el cuarto punto que voy a abordar. Versículo 27. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y aquí podemos ver algo muy especial y es la independencia. La independencia, y me refiero a esa relación que existía entre la iglesia madre en Jerusalén y la iglesia de Antioquía como iglesia hija. Y entonces hay una buena interacción entre ellas. Y de Jerusalén descienden profetas hacia Antioquía. Y no olvidemos, ¿no?, el punto importante que es la relación que existe entre la iglesia madre, que eran puros judíos, y la iglesia en Antioquía, que era ya de gentiles. Y es un factor importante para que nuestra iglesia pueda tener vitalidad, que no sea una iglesia estática, sino que tienen una buena relación. Y voy a poner el ejemplo desde lo más bajito, desde a nivel cancha, por decirlo de alguna manera, y es esa relación que debe existir entre una persona nueva. ¿Hay alguien nuevo aquí por primera vez? ¿Sí? No. Entre el nuevo y los sugieres debe existir una relación. Por eso ponemos un distintivo a las personas que llegan por primera vez, no solo porque sí, sino para que usted pueda reconocerle. Hace 2 semanas llegó una persona nueva y de eso se trata, de que haya una buena interacción, esa relación que debe existir entre los servidores de alabanza y de escuela infantil. Debe haber esa vitalidad para que la iglesia crezca. Esa relación entre Casa de Oración Cancún con Casa de Oración Guadalajara, debe existir esa relación. ¿Ok? Y así mandan a profetas de Jerusalén hacia Antioquía. Versículo 28. Y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada.
la cual sí se cumplió, sí se dio, la profecía sucedió en tiempo de Claudio. Y el punto importante de aquí es la instrucción. La instrucción de boca del profeta Ágabo sale una profecía y se cumple. Y qué necesaria es la instrucción. Por cierto, ya vamos a retomar el próximo domingo nuestro discipulado, y porque es importantísima la instrucción, no es suficiente con tener una buena voluntad. Versículo 29, entonces los discípulos, fíjese esto, ella es el final. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Versículo 30, los cuales en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Último punto para tener una iglesia dinámica, que se mueve, que tiene vida, es el interés. Debe interesarte. Yo no sé si lo pudo notar, pero hay un interés personal cuando dice cada uno conforme a lo que tenía. Era personal, ahí era de cada uno de los integrantes de la iglesia. Pero no se queda en un bonito sentimiento. No sé si le ha pasado, que ve la necesidad y dice, ay, cómo me gustaría ayudar a tal hermano. O Dios pone en tu corazón, no, pues ve y llévale la medicina, o ve y llévale tal, y se queda en una bonita emoción. Es que yo sí tenía la intención, hermano, de ayudarle, pero no, hay un interés en cada uno de ellos, pero lo siguiente que dice, lo cual en efecto hicieron, es un interés práctico, que no se quedó en un bonito sentimiento, en una linda emoción, sino que realmente lo llevan adelante. Y nuestra aplicación, para cerrar, lo quiero invitar, lo reto, bueno, no, para que no se escuche tan feo, lo desafío a que la próxima vez que usted se determine a hacer algo, lo haga. Ya sea orar, ¿sabes qué? Dios puso en mi corazón orar por ti. Hazlo. Es que Dios puso en mi corazón traer unas lentejas, unos frijoles y una bolsa de arroz. Tráela. Es un reto, es un desafío que quiero poner en ustedes. Haz el esfuerzo. Lucha. Comprométete. Y si cada uno de nosotros lo hace, así como Dios nos lo está diciendo hoy en su palabra, nuestros ojos van a poder ver una iglesia fuerte que está creciendo y que está viva. Amén. Vamos a terminar, póngase de pie, por favor.